A ver, estimados estudiantes, vimos ya la palabra analio en griego, que significa desatar, desligar. Lío es atar. El prefijo ana es un reforzativo, como re, por ejemplo, en español. Entonces, el significado no cambia, pero se refuerza, ¿sí? Se intensifica. De analío, fíjense, es la última palabra de la página 1, y ahí se deriva la palabra análisis en español. ¿Sí? Matías, por favor, ¿puede leer? Una resolución. Se resuelve lo complejo en lo simple. En la literatura filosófica de hoy en día, la descomposición de un todo en sus partes. Casi siempre la descomposición en cuestión es entendida en un sentido o lógico o mental. Se habla de análisis de un concepto, en tanto que investigación de los subconceptos con los cuales aquel se ha sido construido. O de análisis de una proposición, en tanto que investigación de los elementos que la componen. Ya, gracias. Bien. Ok, entonces, recuerden que una misma palabra suele tener varios significados. Eso es lo que encontramos en cualquier diccionario. Por ejemplo, el de la Real Academia. ¿Sí? Rarísima será la ocasión en la que una palabra solo significa una cosa. ¿Sí? Entonces, veamos, ahí analío, entre otras cosas, significa resolver. Y eso aquí está retomado. Analío es verbo, análisis es sustantivo. Entonces, descomponer, descomposición. Pero no nos interesa tanto ese significado ordinario, sino más bien el significado técnico. ¿Sí? Yo les voy a pedir que asocien esta palabra con la española descomposición. ¿Ya? Cuando hacemos un análisis, estamos mostrando las partes de las que se compone un todo. ¿Sí? Bien. Análisis podría equivaler a definición. Sobre todo definición de términos, pero también puede ser descomposición. A ver, aquí tenemos, puede ser de un concepto o de una palabra. ¿Sí? Pero no es descomposición material. A ver, pensemos, por ejemplo, ¿qué es una mesa? ¿Cómo hacemos el análisis de una mesa? Tiene patas, tiene un tablero, básicamente es eso, y están juntas. ¿Sí? Puede ser 4 patas, podría ser 3, a lo mejor 2, y un tablero plano. Y además que esa estructura sea sólida, firme, para que nos permita hacer algo sobre ella. ¿Sí? Bien, entonces estoy diciendo el objeto X, ¿sí? Tiene las partes A, B, C, D y E. Estos 5 elementos constituyen los ingredientes de este concepto o de esta palabra. ¿Sí? Un ejemplo ya en filosofía podría ser, ¿qué significa conocimiento? Entonces, es una creencia verdadera y algunos añaden una tercera característica, y eso es lo que se discute, justificada o no. ¿Ya? Entonces, tengo aquí 3 factores que en conjunto están haciendo el conocimiento. ¿Ok? Eso es un análisis, algo que hacemos mentalmente, no en la materia, sino intelectualmente. ¿Ok? Bien. ¿Está claro?
descomponer algo en sus partes, un todo en sus partes. ¿Sí? Un último ejemplo. ¿Qué es Dios? Dios es una sola palabra, una entidad. Se supone que es existente. ¿Sí? ¿Qué es Dios? Podemos decir es un ser absoluto, todo, pongamos, infinito, trascendente, creador, providente, poderoso, infinitamente sabio, y aquí algunas otras características más. Podría poner 10 o las que yo crea conveniente. ¿Qué significa fascismo? Entonces escribo, fascismo es aquel régimen político que, y aquí número 1, 2, 3, 4, 5, 15 características. ¿Qué significa monarquía? Igual, analizo el todo en sus partes. Eso es análisis. Pero también se puede analizar una oración. ¿Sí? No solo una palabra suelta, sino también una oración. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer en análisis gramatical. Cuando digo la pizarra es blanca o el pizarrón es blanco, ¿qué elementos tenemos aquí? Esto aprendemos en segundo, tercer grado. Tenemos un sujeto, tenemos el predicado. ¿En qué se divide el predicado? En verbo, copulativo y atributo. ¿Sí? Entonces, esta oración es como si fuera una unidad, pero que la podemos analizar en estas partes de acá. Eso es análisis gramatical. ¿Sí? ¿Ok? Bien. ¿Ya? Entonces, descomposición, indicar, mostrar las partes, los elementos, ¿sí?, que integran un todo. Sigamos. Ahora pasemos, quiero indicarles, quiero aclarar de dónde viene la palabra definición. Para ello, remontémonos en primer lugar al latín finis. Recuerden, las palabras que están escritas con letra cursiva, es decir, inclinada, itálica, eso tenemos que ver o encontrar en la segunda mitad de este resumen, páginas 14 o 15 en adelante. En la página 15 empieza el vocabulario filosófico latino. ¿Sí ven? Página 15. Y está por orden alfabético. Vamos a la F. Página 21. Busquen dónde está finis. ¿Sí? Penúltimo punto del grupo de la F. ¿Encontraron? Finis. Está aquí. Finis. Está penúltimo punto de la F. ¿Sí ven? ¿Ya? Página 15. Finis. Toda palabra latina está con letra cursiva o itálica. ¿Ya? En español está con negrilla. Entonces, ¿qué dice? A ver, Cristina, lea finis. Equivale a telos. Gracias. Bien, entonces, es igual que telos. ¿Y qué es telos? Regresemos a la parte griega. Busquemos bajo la tau. ¿Sí? Página telos 13, página 13. ¿Sí? Tercer punto. ¿Tienen esta misma edición o yo tengo diferente? Tercer punto. Tercer punto. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Encontraron?
Leamos. ¿Sí? A ver, Jordán, ¿puede leer, por favor? Clarito. Finis, fin, frontera, límite, término, cesación, de ahí, finalidad, cumplimiento, también, resultado. Bien, gracias. A ver. Como se dan cuenta, aquí tenemos una lista de significados y cada palabrita tiene su connotación. No podemos tomar todas ellas como absolutamente sinónimas, con el mismo significado. Añaden algún aspecto cada una. ¿Sí? Bien. Ahora, en primer lugar, pongamos fin. ¿Ya? O sea, ambas palabras las vamos a tomar como sinónimas. ¿Y qué significan? Pongamos en primer lugar fin, para acordarnos del latín. Esto está en español, fin. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Tenemos... Fin puede tener dos sentidos diferentes. Si nosotros repasamos el segundo y tercero significados, nos viene a la mente la idea de espacio. ¿Sí? Dice frontera o límite. Por ejemplo, frontera de Ecuador con Colombia, con Perú. ¿Sí? ¿Dónde termina el Ecuador y dónde empieza Colombia? Ahí, eso es un finis o telos, en sentido espacial. ¿Ok? Si habláramos de un terreno, entonces estaríamos hablando de un lindero, lo que pone el límite. Hasta aquí va la propiedad. Luego viene término y cesación, significa acabamiento de una actividad. Cesar significa detenerse. Si uno está en proceso y hay un momento en que dice alto, pare, ahí tenemos un fin. Bien, entonces, no nos vamos a aprender todos los significados, solo lo que escribo en el pizarrón. ¿Sí? Luego, fíjense, hay un punto y coma, de ahí cambiamos a otro aspecto. ¿Sí? Finalidad o propósito. ¿Ya? El para qué. ¿Ok? Bien. En otra ocasión veremos la palabra anterior. Fíjense, dice teleología. Es de la misma familia de telos. No confundiremos con teología. Teleo, telos. ¿Sí? Bien. Finalidad, cumplimiento, resultado. ¿Ya? Entonces, quedémonos con estos dos significados. ¿Sí? Fin en el doble sentido de espacio y actividad. ¿Sí? Fin de un trabajo, de una labor, de una acción. ¿Sí? Nosotros tenemos esta palabrita cuando termina una película, o había esa palabra. ¿Sí han visto? ¿Terminó qué? Terminó la historia, punto final. ¿Ya? Ese es el telos, el finis. Entonces es fin de una actividad. Y entonces, pensemos en el destino. ¿Sí? Por ejemplo, uno hace un viaje, va a Macas, va a Ambato, va a Loja. ¿Sí? Ese es el fin. Y pensemos en cómo se llama la estación de los buses. Es el terminal, porque ahí termina el viaje. ¿Sí? Bien. Mi destino es llegar a tal lugar. Todo eso está dentro de estas palabras, finis y telos. ¿De acuerdo? Entonces, dos aspectos de fin y acá otro más, un tercero. ¿Ok? Entonces, ahí está la riqueza de la palabra.
¿ok? En su núcleo. Bueno, dejamos de lado otros detalles pequeños. Avancemos ahora a definición. Vamos a la parte latina. A la segunda mitad. Vamos bajo la D. 17, primer punto. ¿Sí? A ver, Asael, tenga la mitad. Lea despacito y bien claro. Ok. Delimitación, definitio, determinatio. Indicación de los fines o límites conceptuales de un ente con respecto a los demás. Supuestamente se alcanza la naturaleza esencial de la cosa definida. Se considera hoy como una operación que tiene lugar a nivel lingüístico. Gracias. Bien. Bien, entonces, fíjense, aquí tenemos una palabra compuesta y podemos analizarla, ¿sí? ¿De qué partes está compuesta la palabra definición? Tenemos un prefijo de, tenemos fini, que viene de acá, finis, y la terminación sion, para hacerle sustantivo. ¿Ya? ¿Qué hace este prefijo de? Está reforzando, insistiendo en el fin, en el término. Es lo mismo que limitar y delimitar. ¿Sí? Entonces, definición nos da como primer significado delimitar. ¿Sí? A ver, pero es como sustantivo. Limitación, delimitación. ¿Ya? No es lo mismo limitación que delimitación. Aquí se está insistiendo, reforzando, intensificando el significado de la palabra que sigue. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Ahora, ¿delimitar qué? Puede ser dos cosas. Fíjense, anteriormente, regresemos a análisis. Puede ser un concepto, esto está a nivel mental. ¿Sí? Palabra u oración, esto es cuestión de lenguaje, algo lingüístico. ¿Sí? Bien. Ahora, delimitar puede ser una entidad, es decir, la naturaleza o esencia. O puede ser un concepto o una palabra. Pensemos, por ejemplo, en la famosa pregunta, ¿qué es? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la virtud? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el Estado? ¿Qué es un triángulo? ¿Qué es un número? ¿Qué es Dios? ¿Qué es el conocimiento? ¿Sí? Entonces, en primer lugar, y eso es tal como lo entendían la definición los antiguos, los medievales, se trataba de algo ontológico, algo que tiene que ver con el ser. Pero desde finales de la Edad Media, la modernidad, hubo un cambio. Lo que se trata de definir son los conceptos, las palabras, y esto sobre todo en el siglo XX, algo lingüístico. Y nuevamente, entonces, ontológico, ¿sí? Podemos definir una entidad, ¿sí? Esto es ontología, cuestión de realidad. Una definición de un concepto es algo mental. Recuerden, les he dicho de dónde salió esta palabra concepto. Viene del verbo concebir. Concepto es lo concebido.
Así como una mujer puede concebir un niño, una cría, la mente es la que produce conceptos. La criatura de la mente, de la inteligencia, eso es un concepto, lo concebido. Y la palabra, eso es algo que pertenece al lenguaje, ¿sí? Algo lingüístico. Entonces, noten a qué podemos aplicar una definición, o a algo real, algo mental o algo lingüístico. En cualquier caso, porque cuando hablamos de delimitación, ¿a qué nos estamos refiriendo? Sobre todo a la cuestión espacial, ¿sí? Si este fuera el espacio de los conceptos, entonces quiero poner límites, ¿sí? Y quiero quedarme, por ejemplo, aquí, en esta región. Pensemos, por ejemplo, en una taza, en un jarro, en una jarra, en un gorro, en una gorra. Si yo quiero, podría tener jarros cada vez más grandes hasta que tengo una jarra. ¿Dónde termina lo que son jarros y dónde empiezan las jarras? Estoy pidiendo una definición. Trace una línea, una frontera, sobre todo cuando tenemos un espectro. Piensen en la cuestión de los colores. Desde el rojo hasta el violeta. Tenemos amarillo, tomate, rojo. ¿Sí? Y en una gradación. Es decir, ¿de dónde a dónde va lo que es tomate o naranja? Entonces, definamos. Entonces, eso es poner una línea. Poner un límite. Hasta aquí. Un último ejemplo, la cuestión de la fiebre o calentura. Hay una temperatura normal del cuerpo. Eso se mide en una escala. ¿Sí? ¿Cuál es la temperatura normal del cuerpo? Pues puede ser 37,5. Si es que la temperatura sube por encima de un determinado límite, no sé cuánto, será 38, 39. ¿Sí? Pasado una línea, ya estamos enfermos. Ese límite es una definición. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien. Piensen ustedes en límite de velocidad, máximo 90. Si se pasan a 91, están excedidos. ¿Sí? Esa es la idea, pero no vayamos a creer que esto es así nítido, exacto. En algunos casos sí, en otros no hay cómo. Por ejemplo, piensen en la palabra cerca. ¿Qué es lo que está cerca de la Universidad de Cuenca? ¿Sí? El Puente del Vado, el Mercado 10 de Agosto, la Avenida Solano, el Parque Calderón, ¿perdón? Etcétera, etcétera. ¿Estará Azogues cerca? Bueno, ahí hay un problema, no vamos a resolver, ¿sí? Bien, ¿ok? Poner límites, eso es definir, ¿ya? Es decir, marcar las fronteras, ¿ya? Ok, sobre todo a nivel, bueno, aquí, fíjense, les he dado diferencias entre lo que era lo antiguo, lo moderno y lo contemporáneo, ¿ok? Pero hay un núcleo en común, está acá. ¿Okay? Terminamos aquí, gracias.